Mujeres, el podcast del INAMO, un espacio para escuchar, compartir y reflexionar sobre las realidades, luchas y sueños de las mujeres en Costa Rica. Hola, por favor quédese con nosotras porque les traigo este tema, mitos y realidades sobre la denuncia de violencia doméstica. Para mí es un gusto acompañarles, mi nombre es Mayra Brown Vargas y este es un nuevo episodio del podcast del INAMO. Denunciar una situación de violencia puede ser un paso muy difícil. Existen miedos, dudas y mitos también alrededor del proceso. ¿Qué pasa cuando se denuncia? ¿Qué medidas se aplican? ¿Cómo se protege a la víctima? ¿Y qué apoyo puedo recibir? En este episodio queremos aclarar esas preguntas y entender mejor cómo funciona el proceso judicial. Para eso conversaremos con Eric Zamora Chávez, él es juez de violencia doméstica del Poder Judicial. Eric, bienvenido. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias a usted. Empecemos por lo más básico para ustedes. ¿Qué sucede realmente cuando una mujer presenta una denuncia por violencia doméstica? ¿Cuáles son como las primeras acciones que toma el Poder Judicial? Gracias. Bueno, eso hay que indicar que eso es el día a día de un juzgado de violencia doméstica. Nosotros recibimos prácticamente a diario de 5 a 6 solicitudes. Esto podría subir en porcentaje dependiendo de las zonas y de otros juzgados que también tramitan la materia. A partir del momento que se presenta una persona al mostrador y está interesada en solicitar medidas de protección, se tiene que analizar el caso concreto, lograr a través de un filtro, lograr identificar que ese caso es una situación propia de violencia doméstica y a partir de ese momento entonces se le atiende, se le pasa al despacho, se le recibe una solicitud o lo que conocemos más fácilmente como entrevista o denuncia, también se le suele llamar, en donde se logra identificar primero a esa persona que está interesada en promover un proceso de este tipo, se logra identificar también a la persona que se ubica como agresor y se hace una exposición de hechos en donde se determinan situaciones actuales de violencia doméstica, se determina qué es lo que está sucediendo, cuáles son los eventos que se dan a nivel de hogar o a nivel dentro de una relación sentimental que puedan tener los involucrados. En ese momento entonces es como la primera parte y posterior a ello se analiza una vez finalizada la entrevista y se determinan el tipo de medidas de protección que se tienen que dictar en ese proceso específico. Eso prácticamente, Mayra, se hace en forma inmediata. Al llegar. Correcto. Una vez finalizada entonces la tramitación o lo que se conoce como entrevista, entonces en forma inmediata, se valora y se determina el tipo de medidas de protección que se tienen que dictar. Esto se hace de manera inmediata, no podemos dejar para otro momento esta labor. Esto por el tipo de materia que trabajamos, en ese sentido el Poder Judicial ha desarrollado diferentes directrices en distintos tiempos desde el momento que fue creada la ley para poder actuar de esa forma. De manera que entonces se da una coordinación inmediata entre el compañero o compañera técnica con el juez encargado y se dictamina en ese momento mediante el dictado de una resolución fundamentada el por qué se conceden las medidas de protección que se consideran en ese momento necesarias. Esto se le informa, se le notifica a la persona víctima que sufre de las agresiones en ese mismo instante y a partir de ese momento se hacen una serie de coordinaciones para lograr notificar y que se pueda enterar la persona obligada a cumplir medidas de protección que existe un proceso en su contra y que existen además medidas de protección que tiene que cumplir. Se le conceden algunos plazos por ahí, por si no está de acuerdo, por si quiere defenderse, por si quisiera solicitar una audiencia y a través de esa decisión en donde se dictan las medidas de protección ya inicia prácticamente el proceso de lo que se conoce como solicitud de medidas de protección. Ok, entonces hay un tiempo, o puede haber un tiempo en que se le notifica a la persona agresora.
¿Y qué sucede en ese interín, Eric? O sea, con la mujer víctima. En este caso hablamos de mujeres, aunque es entendido que la ley aplica para todas y todos. Uh-huh. En ese momento se tienen que hacer una serie de coordinaciones con otras instituciones, porque hablábamos hace un momento de la importancia de dictar una medida de protección o medidas de protección en forma oportuna y diligente. Bueno, después de eso, precisamente, también tenemos que correr y coordinar también con algunas otras instancias, como lo es Fuerza Pública, como es algunos otros departamentos del Poder Judicial, como la OCJ, que es el departamento que se encarga precisamente de realizar este tipo de notificaciones para que se pueda hacer lo más pronto posible. Lo más expedito. Es fundamental que esa persona tenga conocimiento de que existe un proceso en su contra y que se encuentra obligado a cumplir medidas de protección. Es a partir de ahí que nace jurídicamente estas obligaciones de cumplir y de respetar medidas de protección que fueron dictadas a favor de una víctima de violencia doméstica. Muy bien, ya que lo tenemos aquí, ¿verdad? Yo quisiera también que empezáramos aclarando qué es una medida de protección y cuáles podrían ser sus alcances. Claro. La ley contra la violencia doméstica, ley 7586, establece dentro de su artículo 3 una serie de medidas de protección específicas que el juez puede dictar. La medida de protección es una orden directa para que la persona que está ejecutando una agresión no la haga. Entonces, tenemos algunas medidas ya establecidas y definidas en la ley, en donde, por ejemplo, se le puede obligar a una persona a no agredir bajo todas las modalidades que establece la ley contra la violencia doméstica. Esto es importante explicarlo porque muchas veces vemos por ahí dentro de nuestra sociedad que logran identificar nada más violencia con agresión física. Sí. La ley de violencia doméstica es más extensiva y habla no solamente de agresión física, sino también de agresión psicológica, de agresión sexual y de agresión patrimonial. Además, se ha establecido que dentro de estas situaciones específicas también se logra obligar a la persona a que no insulte, a que no realice comentarios despectivos a través de medios tecnológicos, como lo es un mensaje de texto, una llamada telefónica, una publicación en redes sociales en donde venga a denigrar la integridad, la dignidad y la vida de esta persona que es víctima de agresiones. Entonces, a manera de resumen, puedo mencionarle, Mayra, que una medida de protección es la imposición que se hace a través de una resolución a la persona obligada a cumplir medidas de no ejecutar ciertas cosas, de no acercarse a ciertos lugares, de no llegar, de no ingresar a la casa de habitación o de sacarlo del domicilio común que comparte con la persona que mantiene esta relación, que puede ser una relación informal, pueden ser compañeros sentimentales, pueden ser esposos, claro, pueden tener alguna relación de noviazgo que decidieron pues arrancar su vida de esa forma. Entonces, esas son básicamente algunas de las medidas que se pueden dictar inicialmente. Eric, y aquí viene la otra duda, ¿y si no se cumplen? ¿Qué procede ahí? Claro, se ha establecido también a través de la misma ley y de algunas otras leyes supletorias que, existe una obligación a cumplir medidas de protección. Dentro de los apercibimientos que se hace en la resolución inicial, se establecen una serie de apercibimientos para esta persona y se le hace ver qué sucedería en caso de incumplir una medida de protección. El incumplir una medida de protección, Mayra, esta pregunta pues la considero muy importante porque muchas veces dicen, no, nada más es un papelillo que me notificaron. Sí, es que ¿qué hago con este papel, verdad? Correcto. A veces, Y muchas veces dentro de actividades de mala crianza de la persona que se identifica como agresor,
En ese momento hasta termina rompiendo el papel, esto no me interesa, eso es un simple papel. En el momento que de una manera formal es notificado esta persona por más arrebatos, por más malacrianzas, él está en la obligación de cumplir medidas de protección, y de no ser así, entonces se vería en una situación en donde se incumple la medida y ya eso se considera como un delito. Existen algunos delitos dentro de nuestro ordenamiento que establecen y permiten definir esos momentos en caso de que una persona incumpla medidas. Me daba usted un ejemplo específico. También muchas veces sucede que entonces es notificado y entonces la persona se acerca con la intención muchas veces de reclamarle a la persona que por qué presentó esa denuncia. Claro. Muchas veces con la intención de pedir una disculpa, muchas veces por una cuestión de arrepentimiento. Mira, no lo vuelvo a hacer, esto fue una situación lamentable, perdóneme. Todos esos momentos se consideran como claros incumplimientos a las medidas de protección. Entonces hay que tener mucho cuidado las personas que son obligadas a cumplir medidas, porque todas estas actividades podrían desencadenar un incumplimiento, y eso entonces nos vemos en la obligación de remitir información al Ministerio Público para que se pueda abrir una causa por estos incumplimientos. También existe la posibilidad de que la persona víctima, si tiene claro de estas situaciones de incumplimientos, puede ir de manera directa ante el Ministerio Público y plantear un proceso en contra de esta persona por los eventos que ha desarrollado. Incluso también puede ser reincidente en violencia, ¿verdad? Estás poniéndome ejemplos, perdón, Eric, de situaciones que de buena fe, digámoslo entre comillas, ¿verdad? Partamos de ahí, quieren disculparse, pero también pueden acercarse para reincidir en violencia. Claro, recordemos que en esta materia de violencia doméstica se da lo que se conoce como el ciclo de la violencia doméstica. Esto es una situación muy particular en donde muchas veces la persona termina cayendo en ese ciclo, no logra salir de esta situación, y esto debemos de explicarlo de una forma muy sencilla, y es el hecho de que si esta persona tiene claro que es víctima de una serie de arrebatos en su contra, plantea un proceso, la idea es que pueda seguir adelante con el proceso. Muchas veces sucede que dentro de la tramitación, esta persona agresora entonces busca a la víctima, le hace ver, se disculpa, o le manda un regalito, o le promete que no va a volver a suceder, y es donde se puede dar entonces esta situación o este fenómeno que conocemos en materia de violencia doméstica como el ciclo de la violencia doméstica. Eric, ¿existe acompañamiento para la víctima si el agresor se acerca a pedir perdón? O sea, ¿el juzgado les da algún acompañamiento? El juzgado en sí no brinda acompañamiento, pero sí lo puede ordenar. Sí se puede ordenar. Entonces, por ejemplo, en esa resolución inicial, Mayra, se puede determinar la importancia, por ejemplo, de que esta persona víctima reciba algún acompañamiento, por ejemplo, por parte del INAMU. Resulta oportuno, y doy el ejemplo del Instituto Nacional de las Mujeres porque hay que decirlo de esta forma, es una institución vanguardista en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres, y pues siendo conocedor de los abordajes que se realizan en diferentes campos, creo que es la institución en este momento número 1 que brinda ese acompañamiento a las mujeres que son víctimas de violencia. No obstante, también no podemos dejar de lado algunas otras instituciones, ¿verdad?, que también se encargan y se preocupan precisamente de este flagelo, como lo es, por ejemplo, el Ministerio de Salud. En esta labor también se han acercado algunas instituciones de tipo privadas, en donde logramos observar a través de comerciales en la televisión, ¿verdad?, la importancia de poder identificar este tipo de fenómenos y, lógicamente, pues pedir la protección oportuna en los momentos oportunos. Muy bien. Eric, ¿cuáles son los derechos que tiene la persona denunciante para sentirse protegida y no revictimizada? Claro.
Este tema de la revictimización en materia de violencia doméstica hay que manejarlo con mucho cuidado, precisamente porque muchas veces se podría caer en este tipo de eventos, lo cual es totalmente nocivo para una persona que sufre de este tipo de situaciones. Entonces, desde el momento que se atiende una persona en el mostrador, hay que tener mucho cuidado con los filtros, con las preguntas que se le hacen. Claro. Lógicamente, ya una vez que se atiende y se le recibe una entrevista, también dentro de la tramitación que se desarrolla en el marco de la Ley de Violencia Doméstica, existen audiencias en donde se analiza el rumbo que se le tienen que dar a las medidas de protección, en donde se analizan en otras audiencias o se le da un seguimiento a estas medidas de protección. Se tiene que manejar con mucho cuidado, con mucho detalle este aspecto para que la persona no caiga en eso, para que la persona no tenga que estar repitiendo constantemente. Entonces hay una serie de instrumentos y de protocolos que se tienen que utilizar precisamente para que esta persona no se sienta de esta forma. Y lo otro que usted me preguntaba, Mayra, desde el momento que es escuchada esta persona y se dictan medidas de protección mediante una resolución fundamentada, se le otorga a esta persona o se le protege situaciones propias como lo que es su integridad, su dignidad y principalmente su vida. Entonces, a través del dictado de estas medidas de protección, la persona se debe de sentir amparada bajo el marco de la ley, de que se dictan medidas de protección que van a proteger y van a resguardar todos estos derechos que se han perdido de una u otra forma. Eric, usted me corrige si estoy equivocada, ¿verdad? En otro programa, que lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube y de Spotify, hablamos sobre las medidas cautelares, que es un paso de mayor protección, si lo estoy diciendo correctamente, cuando ya las medidas cautelares y las medidas de protección son las iniciales. Para que las mujeres entiendan, hay otros procesos también de mayor protección para ellas. Sí, son alternativas que establece nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Entonces, yo podría decirle que paralelamente se puede manejar una solicitud de medidas de protección con una denuncia penal. No son excluyentes entre sí, se pueden plantear las dos, se puede interponer primero una solicitud de medidas de protección, luego la causa penal o viceversa. Recordemos que dentro del tema de las medidas de protección o lo que desarrolla un juzgado de violencia doméstica, se definen y se establecen precisamente eso, la posibilidad de otorgar una medida de protección en resguardo de la integridad de una persona que sufre agresión. En materia penal se dictan medidas cautelares, que bien podrían ser las mismas medidas, o el juez penal podría ser extensivo y podría dictar algunas otras medidas cautelares importantes y también con la misma finalidad de resguardar la integridad, en este caso, de la persona que sufre las agresiones. Hay infinidad de decisiones que se pueden manejar en materia penal, ¿verdad? Yo no diría que sea, vamos a ver, podrían ser medidas de índole similar, podrían ser medidas cautelares mucho más drásticas. Recordemos que en materia penal, un juez por los mismos hechos podría inclusive hasta dictar una prisión preventiva en contra de la persona que está agrediendo a su pareja. Muy bien, qué importante es eso. Eric, para ir cerrando, algunas personas, en este caso nuestro público está dirigido más hacia las mujeres, sienten miedo o desconfianza de denunciar. Me gustaría que dejáramos algunos mitos aquí para cerrar de lado y que se sientan confiadas para avanzar. Este tema de la violencia doméstica es una materia, es un tema muy sensible, Mayra. Resulta muy difícil para muchas personas tomar esa decisión, acercarse a un juzgado, acercarse al INAMO, acercarse a alguna otra institución y exponer lo que se está viviendo. Así es. Ya muchas veces hemos visto que la persona normaliza y ve todas estas situaciones y todos estos eventos lo ven como normal. Entonces es muy común escuchar,
No, pues en realidad es que yo no soy víctima de violencia porque a mí no me pegan. A mí lo que me hacen nada más es que él, como me quiere tanto, entonces no me deja salir. Y mientras él trabaja, entonces tengo que quedarme en la casita para dejarla muy bien cuidada. Logramos identificar este tipo de manifestaciones y evidentemente tratamos de despejar, ¿verdad? Y hacerle ver a las personas que también esos son situaciones y eventos propios de violencia doméstica. Entonces son mitos que se presentan muy comúnmente en donde tal vez la persona por algún desconocimiento no tiene claridad, ¿verdad?, de lo extensa que puede ser la ley y los diferentes aspectos que puede llegar a desarrollar dentro de una tramitación. Claro. Muchas veces también creen que el presentar un proceso ante los tribunales de violencia doméstica, hemos escuchado, no, es que yo no tengo los medios para contratar un abogado. Ajá. Entonces, es importante mencionar que para presentar un proceso o solicitud de medidas de protección no se requiere un patrocinio legal. No ocupamos contratar un abogado para que le lleven ese caso. Simplemente la persona con su cédula de identidad se puede acercar al juzgado de su localidad y puede hacer una gestión de este tipo. Es muy importante tener claro también que la institución, el Poder Judicial, a través de muchos años, casi que 30 años desde el momento que fue creada la Ley de Violencia Doméstica, ha logrado desarrollar políticas institucionales para dotar en diferentes lugares de nuestro país juzgados que atiendan la materia de violencia doméstica. Claro. Hoy por hoy, por ejemplo, prácticamente en todas las provincias de nuestro país, así como en algunos cantones importantes, grandes, por ejemplo, como Pérez Celedón, como San Carlos, como Upala, cuentan con un juzgado especializado de violencia doméstica en donde las personas pueden acercarse y solicitar medidas. También existen los juzgados contravencionales, en donde igual existen en muchos lugares, en muchos cantones de nuestro país, para que puedan promover una denuncia de este tipo. Existe además un juzgado de turno extraordinario que prácticamente se encuentra abierto las 24/7 todos los días del año, en donde igual una persona, qué sé yo, que se vea ante una situación propia de violencia en horas de la noche, un fin de semana, claro, un fin de año, Semana Santa, puede presentarse a un lugar de este tipo y solicitar protección. Eric, muchas gracias. Qué claridad para explicarnos todo este tema, como dice usted, tan sensible. Con todo gusto para servirle, Mayra. Muchas gracias. Y yo creo que, como dijo Eric, acérquese, busque el juzgado más cercano, infórmese y por favor comparta este programa. No necesariamente para algunas personas que usted duda, que esperamos que sí, pero para todas las personas y tengan este conocimiento que puede salvar vidas. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Mujeres, el podcast del INAM. Un espacio para escuchar, compartir y reflexionar sobre las realidades, luchas y sueños de las mujeres en Costa Rica.